Bien, entonces habíamos dicho que ya había una previa de poner en discusión y en tensión lo que se había estado trabajando a lo largo de este proceso de conformación de un lenguaje visual, de un lenguaje plástico, y que al ponerse en tensión, a partir de estos artistas que mencionábamos, como Munch, como Van Gogh, Gauguin, Cézanne, y que decíamos como padres de esa sospecha, de ese discurso, de ese lenguaje, que para algunos habían sido denominados post-impresionistas, que se los ubica en ese rol, e iniciábamos, lo que a mí me interesa que analicemos, estos distintos movimientos de vanguardia que se van a dar en los primeros 30 años, podríamos decir, del siglo XX. Yo aquí les dejo aproximadamente la fecha en la que estos movimientos aparecen. Me refiero al futurismo, el cubismo, el fauvismo, el expresionismo, por parte del Puente y del Jinete Azul, el dadaísmo, el surrealismo. Movimientos que se han denominado vanguardias históricas, ¿no? Que tienen características comunes, como presentación de un manifiesto, como presentación de un grupo, como consolidación de una concepción de arte, el surrealismo, perdón, también, y hay que pensarlos a estos movimientos en el clima de lo que fue entre la Primera y Segunda Guerra Mundial. Yo les decía, junto del movimiento del futurismo, muchos de los que adhirieron al futurismo fueron luego, se enrolaron para ir a la guerra y fallecieron, ¿no? Entonces, y otra característica de estos movimientos no quedan limitados a las artes visuales, sino que también lo vamos a ver en la literatura, los vamos a ver en la literatura, en la arquitectura, y una actitud así de vanguardia y de ruptura con respecto al lenguaje también se da en la música desde el dodecafonismo. Bien, la idea es que veamos entonces algunos movimientos. Estuvimos hablando del expresionismo. Sigo la... Quiero detener mucho en cada uno de los movimientos, pero bueno, dentro de este expresionismo, en donde lo que se pone en juego es la expresión más que la impresión, como diríamos contracara al movimiento del impresionismo. El expresionismo en Alemania tiene ribetes específicos a partir de dos movimientos, y luego lo podríamos continuar con el movimiento de nueva objetivación en el 20, pero el grupo de Die Brücke o el puente, que se consolidan, entre ellos Kirchner, Schmidt-Rottluff, que yo lo que invito a que vean estas obras es, hay una geometrización, pero hay una fuerte expresividad de mirada crítica de esta sociedad burguesa de principios de siglo, que es la sociedad previa a este contexto previo a la Primera Guerra y en el contexto también de la Primera Guerra Mundial, ¿no? El otro eje es muy interesante, la influencia que van a tener con el grabado, con los grabadores alemanes, con toda la tradición del grabado, en especial de la xilografía. Ustedes fíjense que son formas más bien duras, de nuevo se aplana, de nuevo se rompe esa ilusión espacial. El color es un elemento, fíjense en estas dos mujeres, Schmidt-Rottluff, son máscaras, ¿no? Y tienen una síntesis en la forma, un tratamiento en donde, si bien a partir del color busca generar un cierto volumen, fíjense que entra a suceder en el tratamiento de la línea como marca, ¿no? Otro movimiento que yo les mencionaba vinculado al expresionismo alemán es Der Blue Reiter, el jinete azul, formado por Wassily Kandinsky, Franz Marc,
August Mack, Paul Klee. Es un movimiento que se va a vincular después con la abstracción. Wassily Kandinsky es el autor de la primera acuarela abstracta, donde ya se rompe totalmente con la función de la representación y aparecería por un lado una abstracción más bien lírica y por el otro lado lo que podríamos vincular a una abstracción geométrica. En este caso todavía estamos vinculados con el referente, todavía se vincula y podemos encontrar esa relación con los referentes. Ya hay un tratamiento, bueno, muy simbólico del color, como decíamos, en donde no se respeta ese color local. En algunas de las obras que podemos observar hay un aplanamiento y una geometrización de las formas, y por el otro lado esta idea de la importancia de la mancha, esta idea de los distintos puntos de vista, y para ello nos vamos a ir a un movimiento anterior del que todavía no hemos hablado, que es el movimiento del cubismo. Es el movimiento del cubismo, cuya obra paradigmática, Las señoritas de Avignon, de Pablo Picasso, podríamos decir este facetamiento de los planos, estos distintos puntos de vista que van a jugar y en esta ruptura de la ilusión espacial, ¿no? Hay por el otro lado una geometrización de las formas. Si bien se habla de distintas fases del cubismo, nosotros en este año no nos vamos a dedicar a ello. Ustedes van a volver a esta temática en forma más profunda y con más herramientas en Historia del Arte 3 durante la carrera, pero sí me interesa que podamos observar algo que yo les señalaba, este interés que va a tener en especial el mismo Pablo Picasso, lo plantea, lo comentaba, que antes de irse a copiar obras en el Louvre, él prefería, que era donde se encontraba, desde la Nike de Samotracia, ¿no? Es decir, la Gioconda, es decir, las obras más clásicas, él prefería ir al Museo del Hombre, ¿no? A museos en donde podía haber exposiciones de obras de máscaras de Oceanía, es decir, empezar a encontrar otro tipo de representar. Quienes habían estado ya en estas aperturas, en esta recuperación de otras imágenes, pensemos en Gauguin y en sus viajes, ¿no? Y el otro eje también importante para comprender las vanguardias es la importancia que tiene el montaje, ¿no? En este caso, todos hemos hecho collage, pero si no hubiéramos nacido en el siglo XX o en el siglo XXI, si no hubieran pasado las vanguardias, las señoritas de Jardín de Infantes no sé qué hubieran podido hacer. ¿Por qué? Porque el collage se lo debemos también al cubismo, ¿no? Esta idea de montaje, esta idea de no representar, de que el arte, las artes visuales no tenían por qué seguir siendo una representación o una mímesis de la realidad, sino decir, estos somos nosotros y nosotros somos un objeto distinto al objeto que estamos representando, distinto a ese referente, ¿no? Entonces, bueno, directamente poner el objeto, ¿no? Colocar un pedazo de esterilla, colocar un pedazo de diario, trabajar. Y el otro eje que sí ustedes pueden ver como gran diferencia entre el cubismo y lo que veníamos viendo de estas distintas líneas del expresionismo es el uso del color. Acá el color pasa a ser un elemento prácticamente no considerado y hay una reducción, podríamos decir, de la paleta, más bien podríamos decir juega con los neutros, y aparecen las citas, podríamos decir, ¿no? Acá en Las señoritas de Avignon aparece una naturaleza muerta, fíjense, aparece la cita, y si tuviéramos que vincularlo con uno de estos padres de la sospecha, lo podríamos vincular con Cézanne. Si bien dentro del grupo del jinete azul, el Blue Rider, va a estar Wassily Kandinsky, lo que hemos estado incluso analizando en la introducción, que con Kandinsky se produce, presenta la primera acuarela abstracta,
¿no? Dentro de la historia del arte. Esta presentación de la primera acuarela abstracta, en donde rompe toda referencia con un objeto, donde rompe toda la mímesis, donde ya no hay iconicidad, en donde la pintura deja de ser una representación, es decir, modifica de alguna manera esta posibilidad de reconocimiento. Si ustedes observan aquí la diferencia, ¿no?, entre las primeras obras en donde todavía hay un cierto grado de iconicidad, en las obras del 10, ¿no?, y ya, fíjense en la composición del 23, él presenta en el 12, la primera acuarela abstracta, ya no hay ninguna ligazón, ¿no?, con ese objeto de la cotidianidad. Perdón. Entonces, en función de ello, decíamos que se puede pensar dentro de estos movimientos de vanguardia en una gran clasificación, que serían las obras ligadas a la abstracción, y pueden estar ligadas ya sea a una abstracción geométrica, pensemos en Mondrian, pensemos, ¿no?, que nos muestra el movimiento de Stills, ¿no?, en los constructivistas rusos, ¿no?, que los hemos estado analizando en introducción, y por el otro lado tendríamos otra abstracción que se les podríamos llamar una abstracción lírica, en donde ya no hay esta búsqueda de presentar solamente las formas más puras y más esas figuras geométricas, esos ángulos, y es decir, las figuras por las figuras mismas y los colores por los colores mismos, sino desde una acción más ligada al gesto, a la mancha, al chorreado, a jugar con las texturas, ¿no?, sin, en ambos coincidiría, sin referencia a los objetos de la cotidianidad. Otra característica es que, decíamos, se presentan en grupos. En este caso yo menciono, y no es porque sí, el manifiesto del grupo que se llamó Futurismo, y en cuyo es decir, esta idea de presentar un manifiesto en donde se expresa la retórica del movimiento, a qué se oponen y qué proponen, ¿no? Esto es muy de un movimiento moderno, ¿no? Es decir, en esta puesta en tensión, en quiebre con respecto al pasado, ¿no? La escritura de los manifiestos, el manifiesto como género literario, va a ser muy común en los distintos movimientos, que también los vamos a ver en Argentina. Y finalmente, para concluir hoy, simplemente dejarles como apertura la mención a quizás uno de los movimientos que genera mayor controversia y genera mayor asombro, que fue el movimiento Dada. Yo les voy a dejar para que ustedes puedan leer el manifiesto. Una de las características que van a tener los movimientos de vanguardia es que se van a nuclear, van a conformar grupos y van a conformar un texto a partir del cual, a modo de los manifiestos, los antiguos manifiestos políticos, ellos van a poner de manifiesto a qué se oponen y qué proponen como su propuesta estética, es decir, qué características y qué planteos, qué principios tendría este movimiento que están fundando, ¿no? Esta idea del género de los manifiestos, este modo de escribir, por este lado de los mismos artistas escribiendo y reflexionando sobre la obra y rompiendo la tradición con respecto a los discursos sobre la obra de arte. En este caso yo les presento dos ready-mades que van a ser una propuesta que hace este movimiento que surge en Suiza, en el Café Voltaire, en el Cabaret Voltaire,
Entre sus representantes, bueno, ahí tienen la plancha con clavos de Man Ray, que se llama presente, la fuente, otro objeto de la vida cotidiana que va a ser intervenido, resignificado, y que pone en cuestión la concepción de obra de arte. ¿Qué es? ¿Esto qué es? Es decir, la pregunta de si esto es arte o no es arte va a ser la pregunta que va a generar. Por lo tanto, ya no es una pregunta que tengamos que seguir planteándola en el siglo XXI. Pero sí era una pregunta muy disparadora que generaban estas obras y estas propuestas estéticas. Por el otro lado, un objeto de la producción en serie. Entonces, lo que está planteando que el artista no es un mero artesano, no es un mero saber hacer, sino que el arte, el artista, la producción artística es un saber pensar. Que hoy hagamos, tomemos un mingitorio, lo coloquemos de cierta manera y lo expongamos, bueno, lo único que sería es una mera copia burda de más de 100 años de la historia del arte, ¿no? Pero en su momento, cuando se expone la fuente, allí tienen la fecha y la firma, va a generar una gran puesta en tensión. Así que bueno, por ahora nada más. Los dejo con la lectura del texto de Cirlot para que podamos armar una pequeña grilla y una pequeña línea de tiempo, y los y las invito a la lectura del manifiesto. Esas serían las dos actividades que vamos a comenzar a desarrollar hoy.